Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. Pues, ¿qué creen? El día de hoy les voy a compartir la receta de cómo preparar chiles en vinagre desde cero o chiles en vinagre en escabeche, como ustedes los conozcan. Yo les voy a compartir una receta súper facilísima que cualquiera de ustedes podrá prepararlos y les van a quedar deliciosos estos chiles en vinagre. Si quieres saber cómo prepararlos, acompáñame que a continuación te voy a dar los ingredientes. Aquí tengo chile jalapeño y uno que otro chile serrano. Estos chiles los corté de mi huerto, pero si tú no tienes puedes comprarlos en la tienda. Así que vamos a lavarlos muy bien. Ya que lavamos muy bien los chiles, los vamos a estar partiendo en 4 partes o en rajas, como pueden ver aquí en el video. Así lo vamos a estar haciendo con todos los chiles. Ya que partimos los chiles, los vamos a poner en una coladera o escurridor como este y los vamos a estar sirviendo para que tiren la mayoría de la semilla. Yo le voy a poner aquí en la parte de abajo una bolsa para que no se me rieguen las semillas por todos lados y lo vamos a hacer así un buen rato. Vamos a necesitar también zanahorias, así que les muestro que yo ya las estoy pelando y vamos a estar picando la zanahoria. También vamos a necesitar una cebolla. Por este lado ya tenemos todo picado, los chiles, la cebolla, la zanahoria. Yo tengo un sartén calentando. También ya tengo el aceite listo para agregárselo. Yo voy a estar utilizando aceite de aguacate, pero puede ser aceite de maíz, aceite del que ustedes tengan, siempre y cuando sea para cocinar. Así que vamos a dejar calentar el sartén. Ya que está caliente el sartén, vamos a agregar aceite y dejamos que se caliente. Ya que está caliente el aceite, vamos a estar agregando primero la zanahoria, que es la que está más dura. Esa parte no se las estoy mostrando porque no se me grabó, pero yo les dejo saber que primero vamos a agregar la zanahoria. La vamos a dejar ahí que se esté friendo alrededor de unos 2-3 minutos. Ya que pasaron como unos 3 minutos, vamos a estar agregando la cebolla y vamos a estar dejando que se fría todo junto unos minutitos. Ya cuando la cebolla está así como cristalina, transparente, ya está lista para retirarla. Así que la vamos a pasar a un bol y la vamos a reservar. Vamos a agregar un poquito más de aceite y lo vamos a dejar calentar. Ya que el aceite está bien caliente, vamos a agregar los chiles. Alrededor de cuántos minutos los vamos a dejar sancochando. Máximo 2 minutos. Si tú los dejas más tiempo, estos chiles te van a salir bien aguados. ¿Por qué te digo esto? Porque solamente es una sancochadita, una pasadita por el aceite. Ya después los vamos a poner en vinagre. ¿Qué es lo que hace el vinagre? La función
el vinagre los va a curtir, los va a hacer suavecitos, así que no tengas pendiente de que hoy los puse en el vinagre duros, van a estar muy duros los chiles, para nada. Cuando tú los pongas en vinagre, ya eso de 2, 3 días o hasta un mes, ya van a estar más suavecitos, así que por eso es la razón de que te digo que no los dores mucho, porque ya después, cuando duren mucho en el vinagre, van a estar muy aguados. Yo los sancoché en 2 partes para que todos queden bien sancochaditos. Si tú pones grandes cantidades, unos sí te van a quedar sancochados y otros bien crudos. Así que movemos un poquito y ya vamos a retirar de la lumbre. Yo estoy haciendo una pequeña cantidad de chiles por si tú no quieres preparar muchos. Casi siempre uno prepara recetas grandísimas y muchas de las veces solamente queremos una receta pequeña, práctica, que no sean grandes cantidades. Así que por esa razón estoy preparando una receta así pequeña por si tú quieres preparar poquitos. Ahora sí llegó el momento de lo más importante. ¿Cómo vamos a preparar el vinagre para estos chiles? Yo lo hago de esta forma. Pongo 2 cantidades de vinagre por 1 de agua. Hay personas que ponen mitad de agua, mitad de vinagre. A mí me gusta que sea más vinagre que agua para que estos chiles tengan sabor, parezcan chiles en vinagre. Si tú pones muy poco vinagre, no van a saber a nada, van a saber a puro chile cocido en agua. Así que en este molde o refractario de cristal, yo puse 2 tazas de vinagre, 1 taza de agua, sal al gusto, 3 clavos de olor, son 5 pimientas grandes. También le vamos a estar poniendo orégano, 2 hojitas de laurel. ¿Cuánto orégano le voy a estar poniendo? Pues es como lo que agarres con 3 dedos para esta cantidad de vinagre. Ya les muestro, miren, es un puñito, no muy grande. Vamos a mover con una cucharita y a mí siempre me gusta probar de sal, probar un poquito que tenga sabor saladito a sal, que no esté desabrido para que los chiles pues te salgan sabrosos, con sabor, que no te queden como desabridos. Está perfecto de sal, así que esto ya está listo para cuando yo voy a poner los chiles. Estos chiles yo los reservé, ya están fríos. Si tú vas a hacer esta preparación, espera a que tus chiles, la zanahoria y todo esté frío. Así que esto ya está frío. Yo los voy a estar agregando a esta preparación que yo hice de vinagre. Si no me caben todos los chiles en esta preparación, por ahí voy a tener otro botecito donde voy a estar haciendo otra preparación. Igualmente, como se los expliqué, voy a estar haciendo otra preparación para poner el resto de los chiles. Pero por el momento los vamos a estar poniendo aquí, los que quepan la mayoría. Y si tú lo vas a hacer así, te recomiendo mucho como un bote de cristal que tenga su tapadera, que cierre muy bien para que el proceso se haga muy bien, de que se curtan y todo esté bien. Estos chiles en vinagre los vamos a dejar afuera del refrigerador a temperatura ambiente. Yo no los paso al refrigerador ni nada, los dejo a temperatura ambiente cuando están listos para comerse. Estos chiles ya dejando un día, reposar todo un día, al siguiente día ya los puedes consumir y están sabrosos, pero entre más tiempo pase, ten en cuenta que van a estar más sabrosos porque se están curtiendo más y están agarrando todo ese saborcito al vinagre. Pues ya puse los chiles en sus respectivos botecitos los dos. Ya les muestro cómo nos quedan ya después de 3 días. Así se miran los chiles en vinagre. Pueden ver que ya agarraron su color real de chile en vinagre. Ya agarraron todo ese sabor. Todo está bien curtidito. Voy a destapar este bote para que ustedes vean por la parte de arriba cómo es que se ve. Y no se imaginan el olor tan sabroso que sale de este refractario. Olor a chiles realmente en vinagre. Quedan bien sabrosos. Si tú quieres unos chiles en vinagre caseros, prepara esta receta y verás que te van a encantar. Si tú tienes de tu huerto, muchísimo mejor porque quedan bien sabrosos y hasta picositos. Pero si no,
pues también los puedes comprar en la tienda. Y aquí les muestro este otro botecito que fue lo que me salió extra. Pero de verdad, les recomiendo 100% esta receta, así que no se les olvide, si les gusta, regalarme un like, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.